¿Qué dice, plebada? Bienvenidos a un nuevo video. Hay semanas donde todo parece normal, hasta que empiezan a aparecer los cuerpos, hasta que los mensajes ya no se mandan por redes, sino en bolsas negras y cartulinas. Esta vez no fue en una sola zona, fue en Culiacán, Angostura, El Dorado, Tres Ríos, Pradera Dorada, La 20, La Guásima, El Huizache, Salvador Alvarado. Camionetas calcinadas, punteros menores, cuerpos decapitados, armas largas y una bodega de la fiscalía incendiada desde adentro. Mientras unos se pelean por el control, otros limpian el tiradero. Y entre ese tiradero hay mensajes que no todos quieren leer. Esta no es una historia de buenos contra malos. Es una colección de hechos que muestran cómo Sinaloa se sigue reacomodando a fuego lento y con precisión quirúrgica. Y aunque los boletines digan que todo está bajo control, aquí te vamos a contar lo que realmente pasó. Lo que nadie dice, pero todos sienten. Esto es Culiacanazo News, arrancamos. Aumentan penas por usar punteros. Solo si mandas al abuelito o al mocoso. Culiacán, Sinaloa. El Congreso del Estado sacó pecho esta semana anunciando una gran reforma al Código Penal, según ellos. Ahora resulta que si mandas a un menor o a un adulto mayor, una persona con discapacidad a ser puntero, te sube la pena hasta un 50%. ¿Y eso qué significa en la práctica? Que la pena mínima pasa de 4 a 6 años y la máxima de 11 a 17 años de prisión. Pero ojo, esto solo aplica si tú usas a alguien vulnerable para que te cante los movimientos de la autoridad. Ahora viene el chiste legal. Si el menor va de puntero por su cuenta así que nadie lo mande, entonces no pasa nada grave. Ahí ya no hay castigo fuerte, no señor. Se aplica la famosa ley de justicia penal para adolescentes. Esa donde le dan más abrazos que sanciones y el castigo es más simbólico que efectivo. Conclusión: los grupos criminales felices porque pueden seguir usando niños como punteros sabiendo que la ley no les va a hacer ni cosquillas. Y si alguien se atreve a juzgarlos, ahí está el argumento de siempre. El niño lo hizo solo, por iniciativa propia. Mientras tanto, los diputados aplauden como si hubieran salvado al Estado, cuando lo único que hicieron fue ponerle curita a una arteria abierta. Porque sí, ya sabemos que en Sinaloa escriben recluta por debajo de la mesa y que los punteros no traen uniforme, pero ahí están. Y si lo que necesitaba era una reforma de verdad, esta quedó como el menudo del domingo, pura pata sin carne. Privado como jardinero, hallado como cifra, Culiacán, Sinaloa, otro joven más, otro joven menos, otro expediente más, otro drama que se resume a un par de líneas oficiales. Fausto Miguel Valenzuela Siqueiros, de apenas 20 años, fue encontrado sin vida la tarde del 21 de abril, tirado como basura a un costado de la carretera México 15 sur de Culiacán. Tenía los ojos vendados, huellas de tortura y disparos de arma de fuego. El escenario, frente a John Keltule, como si se tratara de otro desecho más. Fausto había sido reportado como desaparecido horas antes, ese mismo lunes por la mañana. Su crimen: trabajar como jardinero en la hacienda Casa de Pedrón, ubicada a escasos metros de donde terminó ejecutado. Vestía aún su uniforme de trabajo, camisa azul marino con logotipo y pantalón de mezclilla. Así como quien sale a ganarse la vida, no a perderla. Fueron familiares destrozados quienes confirmaron su identidad en el lugar, en medio de una escena asegurada según el protocolo, pero que ya todos sabemos cómo termina. Cintitas amarillas, cuerpos periciales, tomas de fotografías y luego el olvido, el carpetazo. La fiscalía pues ya abrió la carpeta bajo el rimbombante título de homicidio doloso. Pero aquí entre nos, pues Fausto ya no estará para leerla. Otro joven arrancado, otra madre enlutada, otro caso más que servirá para las cifras. Y esas que luego se acomodan en discursos de seguridad como si fueran trofeos. Porque en Sinaloa ser jardinero es más peligroso que ser sicario. Y a salir a chambear puede costarte la vida. Ejecutadas a plena luz.
en RAM de lujo y el operativo llegó después del poste. Culiacán, Sinaloa, otra escena digna de narcoserie, pero sin actores, sin efectos especiales y sin censura. El 22 de abril, pues 2 hombres fueron ejecutados a plena luz del día, en una camioneta RAM negra que terminó estampada contra un poste frente a un parque, en plena colonia Villas Victoria, sector La Conquista. Las víctimas: Noel N., de 41 años, originario de la Majada de Abajo Mocorito; Eonofre N., de 36, de La Pluma, Badiraguato. Los dos iban tranquilamente en la RAM, hasta que alguien decidió que ese sería su último recorrido. La camioneta recibió descargas de arma larga, lo suficiente para que el conductor perdiera el control y terminara empotrado contra un poste eléctrico, justo en la esquina del Boulevard Mario López Valdés y calle Mantarraya. Y no fue en una zona alejada ni de madrugada, fue a las 5 de la tarde, la hora pico. Horas después, en otro punto de la ciudad, en la colonia Pradera Dorada, apareció un Honda Accord gris con impactos de bala, abandonado como si fuera un cascarón viejo. Dicen que ese vehículo podría estar relacionado con los agresores, quienes después de abandonar ese carro, supuestamente despojaron un Toyota Yaris para seguir su escape. ¿Y qué dicen las autoridades? Estamos investigando, lo de siempre. Mientras tanto, los vecinos de la zona pues se quedaron con las ventanas cerradas, los niños sin salir al parque y el susto tatuado en la rutina, porque en Culiacán ya no importa si traes camioneta de lujo o vienes del rancho, si estás metido o solo pasabas por ahí, toda la violencia no pregunta, solo ejecuta. Cuerpo envuelto en plástico y con dedicatoria, Culiacán, Sinaloa. La madrugada del miércoles 23 de abril, la carretera Culiacán-El Dorado volvió a ser lo mejor que sabe: exhibir la miseria que arrastramos como estado. Frente a un expendio de cerveza en la zona conocida como La 20, fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre, envuelto en plástico negro como si fuera basura, y acompañado de una cartulina con mensaje. Sí, otro más, porque en Sinaloa ya ni sorprende que los narcomensajes lleguen antes que la policía. El hallazgo fue reportado al 911 a eso de las 11:40 de la noche del martes, por alguien que con justa razón pensó que el bulto sospechoso no era ni costal ni paquete olvidado, era una ejecución más con envoltura de supermercado. La Guardia Nacional llegó primero, confirmó que sí, era un hombre asesinado y que traía su mensaje incorporado. El contenido del texto, como siempre, no fue revelado oficialmente, porque aquí la transparencia aplica solo para la papelería, no para los crímenes. No hay identidad de la víctima, no hay detenidos, no hay responsables. Lo que sí hay es rutina, cintita amarilla, peritos tomando las fotos, un cuerpo menos y una cartulina más, y un sistema que ya ni se inmuta. En cualquier otro país, encontrar un cadáver envuelto en plástico con mensaje incluido sería motivo de escándalo nacional. Aquí en Sinaloa apenas se alcanza para media nota, porque mañana habrá otro. Llamaron los fierros, pero no los expedientes. Culiacán, Sinaloa. En plena madrugada del 23 de abril, un grupo de sujetos entró como Pedro por su casa a la pensión de bienes asegurados de la Fiscalía, allá por la colonia Santa Rocío, en el sector Bachihualato, y le prendieron fuego a los vehículos decomisados. Así como estás escuchando, entraron, incendiaron y se fueron. El saldo: 5 unidades dañadas por el fuego, todas resguardadas, según la versión oficial, en una zona protegida por el Estado. Sí, protegida, pero por la suerte, no por la vigilancia. El incendio se reportó al 911 justo antes de las 5 de la mañana. Bomberos llegaron, controlaron el fuego y se retiraron. Y lo que quedó, como en cada escena de impunidad de mi estado, fue un silencio espeso y la promesa de que ya se está investigando. Pero la pregunta es otra: ¿qué vehículos quemaron? ¿Qué información contenían? ¿Qué intentaron borrar? Porque aquí no se trata de simples coches achicharrados, se trata de pruebas, pistas, evidencia, de todo lo que algún día pudo haber servido para armar un caso serio contra alguien. Y ahora, todo hecho cenizas, la Fiscalía asegura que abrirá carpeta. Pero la verdad es que el fuego no solo consumió fierros,
también carbonizó la credibilidad. 11 cuerpos en fosas y contando. Culiacán, Sinaloa. Mientras el gobierno presume operativos, drones, camionetas blindadas, las madres rastreadoras siguen encontrando lo que nadie quiere buscar. El 23 de abril, integrantes del colectivo Sabuesos Guerreras y personal de la Comisión Estatal de Búsqueda localizaron al menos 11 cuerpos humanos enterrados en fosas clandestinas, en una zona agrícola al sur de la ciudad, entre Culiacán y El Dorado. La búsqueda arrancó al margen de un canal de riego, donde apareció la primera fosa con 2 cadáveres. Pero conforme pasaron las horas y el calor rozaba los 40 grados, la tierra fue escupiendo más horror. Al final de la jornada, 7 fosas ubicadas en un radio de apenas 700 metros. 11 cuerpos confirmados, algunos de ellos enterrados superficialmente, como si al criminal ya ni le importara ocultar lo que hace. Según Belinda Aguilar, representante del colectivo, hay restos que podrían tener más de un mes, pero otros parecen recientes, recién puestos. En una sola fosa se contaban hasta 5 cuerpos apilados. La zona, descrita como remota, sin vigilancia y dominada por el crimen, está manchada por la disputa de poder entre facciones del mismo cartel. Y aunque oficialmente es territorio sinaloense, nadie del gobierno se para ahí si no es en helicóptero y con permiso. Familiares llegaron al sitio con la esperanza de encontrar un rostro, un indicio, un cierre. Pero lo que se encontraron fue lo de siempre: dolor, silencio y un estado que solo parece para la foto. Porque aquí los únicos que escarban la verdad no son las autoridades, son las madres con pico y pala. Marihuana, chocolates y gomitas, lo que dejaron al huir Entre Ríos. Culiacán, Sinaloa, ni era tiendita, ni era operativo de película. Pero otra vez, la droga se quedó en la banqueta y los responsables se sumaron. El 23 de abril, durante un recorrido de vigilancia en el sector Tres Ríos, personal de la Secretaría de Marina junto al Ejército, la Guardia Nacional y demás dependencias, detectó a 2 personas a bordo de una motocicleta. Al ver la patrulla, los sujetos abandonaron el vehículo y salieron huyendo, dejando tirado el paquete que transportaban y que había adentro. No eran armas, ni dinero, ni cristal. Lo decomisado fue 300 gramos de marihuana, 132 cigarros de marihuana, 5 tubos con hierba suelta, 3 barras de chocolate con marihuana, un paquete de gomitas con marihuana. Sí, gomitas. Todo quedó bajo resguardo de las autoridades federales y fue puesto a disposición del Ministerio Público, mientras se abre la carpeta correspondiente. La relativa oficial repitió lo mismo de siempre. Con estas acciones el gobierno reafirma su compromiso con la seguridad de los sinaloenses. Pero en el fondo la pregunta es otra: ¿dónde están los que reparten, los que producen, los que cabezan esta red? Porque una vez más el resultado es el mismo: se aseguraron los restos, no a los responsables. Y en una semana donde se han encontrado cuerpos, explosivos y vehículos quemados, este decomiso parece más que un recordatorio de la estrategia que sigue sin tocar el núcleo del problema. Detienen a civil armado con ametralladora en la carretera La Guásima. En plena carretera de La Guásima, en la capital sinaloense, un civil armado fue detenido tras intentar evadir un operativo federal. Durante recorridos de prevención y seguridad, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía Estatal, detectaron una camioneta Dodge Journey que, al notar la presencia de las autoridades, intentó huir. Tras una breve persecución, el vehículo fue asegurado junto con su conductor. En la inspección, las fuerzas federales encontraron una ametralladora calibre 5.56 x 45 milímetros, un cofre para ametralladora, 211 cartuchos calibre 5.56 x 45 milímetros, un radio de comunicación. Todo fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal para las investigaciones correspondientes. Una vez más, el aseguramiento confirma que las armas de alto poder siguen circulando a plena luz del día en las carreteras de Sinaloa, donde la presencia de convoys y vehículos blindados ya forma parte del paisaje cotidiano.
Aunque las autoridades reiteraron su llamado a denunciar y a confiar en las líneas de emergencia, la realidad sigue mostrando que el armamento pesado no necesita escondites, circula libre, a plena vista de todos. Enfrentamiento en el Huizache paraliza carretera, solo dejaron el carro y el silencio. El 23 de abril por la tarde el ejido del Huizache, al sur de la capital sinaloense, se convirtió en escenario de un nuevo enfrentamiento armado entre presuntos civiles armados y elementos de la Guardia Nacional. El reporte llegó cerca de las 5:40 de la tarde, cuando automovilistas comenzaron a publicar en redes y a llamar a emergencias porque el tráfico estaba completamente detenido, no por un accidente, sino porque la carretera estaba tomada por las fuerzas federales. En medio del caos y sin una versión oficial completa, lo único que se confirmó fue el aseguramiento de un vehículo blanco, que quedó chocado y con las puertas abiertas, abandonado en plena vía. No se reportaron detenidos, ni heridos ni fallecidos, al menos no de forma oficial. Tampoco se ha explicado qué originó el operativo, quiénes participaron, ni si hubo más vehículos involucrados. Y como ya es costumbre en estos casos, la información quedó a medias, pero el temor ese sí quedó completo. Los vecinos reportaron balaceras en los alrededores, pero el gobierno hasta el momento no ha aclarado nada. Otro episodio que termina igual que empezó, con fuego cruzado, calles bloqueadas y un expediente sin firma. Atacan a gente de tránsito de Culiacán, lo dejaron entre la vida y la muerte. Ni el uniforme, ni la motopatrulla, ni la hora de servicio bastaron para evitarlo. La noche del miércoles 23 de abril, un agente de tránsito municipal fue atacado a balazos por sujetos armados mientras circulaba por el sector Infonavit Cañadas. El oficial, identificado como Iván Margarito N., iba a bordo de su motopatrulla, recorriendo el Boulevard Virreyes con dirección al oriente a poniente. Al llegar a la intersección con la calle Nicolás Bravo, pues fue interceptado por sujetos que le dispararon sin tregua. El ataque ocurrió alrededor de las 7:30 de la noche, y aunque la gente cayó gravemente herido, aún con vida, sus compañeros llegaron y lo subieron a una patrulla para trasladarlo de inmediato al hospital. En el lugar quedaron varios casquillos percutidos, evidencia de un ataque directo, calculado y sin piedad. Hasta el momento no se ha revelado oficialmente su estado de salud, pero la gravedad de las heridas lo mantiene entre la vida y la muerte. El hecho dejó una vez más en descubierto lo que ya todos saben, pero pocos quieren decir. En Culiacán portar placa ya no es garantía de nada. Ni los policías están seguros, ni las patrullas blindan con la impunidad. Detienen a civil armado con fusil M4 y camioneta robada en Angostura. Ni de noche ni en zonas solas, armados y en vehículos robados. Los civiles circulan como si fueran de patrulla y las autoridades apenas si los alcanzan. El 23 de abril, durante recorridos de vigilancia en el municipio de Angostura, elementos de la Policía Estatal Preventiva, en coordinación con el Ejército, la Guardia Nacional, la Marina y Fiscalías, pues detuvieron a un hombre armado que intentó ir al ver la patrulla. El civil conducía una camioneta Nissan Kicks, que al ser verificada resultó tener reporte de robo vigente. Pero eso fue solo el principio. Dentro de la unidad, los elementos aseguraron una pistola Glock calibre 40, un fusil M4 marca Colt calibre 5.56 milímetros, 3 cargadores calibre 9 milímetros, cada uno con 15 cartuchos, un cargador calibre 5.56 milímetros con 30 cartuchos. Todo fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, que ahora tendrá que armar la carpetita de investigación y con suerte mantenerlo tras las rejas, al menos por un tiempo. Este aseguramiento confirma lo que se dirá en muchos puntos del estado. No se trata solo de tener armas, sino de moverse impunemente con ellas, en vehículos robados y por zonas donde se supone que hay vigilancia. Y aunque las autoridades repiten su compromiso de proteger a la sociedad sinaloense, los hechos demuestran que el control aún no les pertenece. 4 civiles armados detenidos en Angostura, aseguran 7 armas. La guerra interna en Sinaloa sigue dejando señales claras de movilidad criminal.
y de la fuerza que todavía opera a plena vista. El 23 de abril, durante un operativo de reconocimiento terrestre en el poblado Los Chinitos, municipio de Angostura, elementos del ejército mexicano y la policía estatal preventiva lograron la detención de 4 civiles armados. El aseguramiento no fue menor: 4 armas largas, 3 armas cortas. Todo el armamento quedó asegurado junto con los detenidos, quienes fueron dispuestos a disposición del Ministerio Público Federal para que se inicien las investigaciones correspondientes y se delinden las responsabilidades. La captura ocurre en una zona de las zonas que históricamente ha sido punto estratégico para el trasiego de armas y droga, y donde las facciones criminales mantienen una presencia activa, aunque no siempre visible. Aunque las autoridades presumieron el operativo como un golpe a la delincuencia, la realidad es que estas detenciones apenas son una gota de un mar de células armadas que se mueven entre rancherías, brechas y zonas agrícolas. Por ahora 4 menos en las calles, pero mientras no se toquen las estructuras que los sostienen, la fila para reemplazarlos seguirá. Hay camioneta con equipo táctico y presuntos explosivos en la Emiliano Zapata. El 23 de abril la ciudad volvió a quedar marcada por otro hallazgo que no admite maquillaje ni discursos de seguridad exitosos. Elementos del ejército mexicano localizaron una camioneta Peugeot gris de modelo reciente, abandonada con las puertas abiertas, junto a una preparatoria en la colonia Emiliano Zapata. ¿Y qué había adentro? Equipo táctico y presuntos explosivos. El hallazgo obligó a las autoridades a acordonar toda la avenida Manuel Estrada, cerrando la circulación entre las calles Plan de Agua Prieta y José Vasconcelos. El miedo creció rápido, ya que la zona es altamente transitada y estaba en plena actividad escolar. Por protocolo se solicitó la presencia de especialistas en desactivación de explosivos, quienes fueron los encargados de inspeccionar y asegurar el material. Hasta el cierre de la jornada no se reportaron detenidos, ni tampoco se dio información oficial sobre qué grupo podría pertenecer el vehículo. Este tipo de hallazgos evidencian que, mientras en los discursos se habla de contención del crimen, en la práctica las armas, los explosivos y los comandos urbanos pues se siguen moviendo con libertad dentro de la ciudad. Un coche abandonado con explosivos ya no es teoría conspirativa ni historia de película. Es la realidad diaria de Culiacán. 2 cuerpos decapitados en la Lomita dejaron el mensaje y el terror en plena iglesia. La fe y la violencia se cruzaron de frente en uno de los lugares más simbólicos de la ciudad, la Lomita. La tarde del jueves 24 de abril, un vehículo abandonado en el estacionamiento de la iglesia provocó una fuerte movilización policial. Al principio el reporte hablaba de bolsas negras sospechosas. La realidad era mucho peor. Dentro de un Honda Civic color tinto con la cajuela abierta, había 3 bolsas negras, una mano humana expuesta y una cartulina con un mensaje escrito. En un inicio se pensó que podían ser hasta 5 cadáveres, pero la fiscalía confirmó que se trataba de 2 cuerpos decapitados, cuyos restos fueron repartidos entre las bolsas. El hallazgo ocurrió minutos antes de las 6 de la tarde, justo cuando algunos ciudadanos acudían a misa, y vendedores ambulantes ya se habían instalado en el sitio. El pánico fue inmediato. Algunos se retiraron, otros siguieron con la ceremonia como si nada. La misa continuó, pero el eco de lo que pasó se quedó flotando en cada banca. Las autoridades acordonaron el área, levantaron los cuerpos y aseguraron el vehículo. Los restos presuntamente serían de integrantes del grupo de los Ranas, y dejaron una cartulina junto con los cuerpos que decía: "Saludos compadre Coco Ranas y carnal Aldo. Nos fusilaron porque los chapucetas asesinaron a doña Raquel y el jardinero Fausto siendo inocentes. Todo indicaría que podría ser en represalia a estos actos". La Lomita, símbolo de paz para muchos, fue convertida en un altar improvisado de sangre. Y lo más alarmante no fue la escena, fue con la frialdad con la que fue montada, en un lugar público, religioso, concurrido, con plena intención de ser visto. No fue una ejecución cualquiera, fue un mensaje.
uno que el Estado no ha leído o no quiere leer. Incineran toneladas de droga y destruyen tragamonedas, mientras la violencia sigue intacta. Autoridades de los 3 niveles de gobierno montaron una vez más su evento de incineración y destrucción de objetos de delitos en Sinaloa, una ceremonia que se repite cada cierto tiempo. Mientras la inseguridad sigue escribiendo su propia historia en las calles, el acto fue encabezado por la delegación de la Fiscalía General de la República y contó con la presencia de mandos federales, estatales y municipales. Se incineraron 1.324.986 kilos de clorhidrato de cocaína, 1.050.3546 kilos de metanfetamina, 5.359 litros de droga líquida, 169.1643 kilos de marihuana, 291.0325 kilos, 660.126 litros y 2.224.61 unidades de diversas sustancias, entre ellas tetrahidrocanicarbinol, ácido tartárico, psilocibina, paracetamol y amapola. También se destruyeron 605 máquinas tragamonedas aseguradas en Culiacán, Navolato y Mazatlán, 51 objetos tácticos, entre chalecos, placas balísticas y demás artículos. El evento fue descrito como una muestra de compromiso de las autoridades para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. Pero más allá de las cifras quemadas, las calles siguen contando otra versión. Ejecuciones a plena luz del día, fosas clandestinas descubiertas cada semana y enfrentamientos que paralizan comunidades completas. Porque incinerar droga, romper tragamonedas, sirve para la foto, para el boletín y para el discurso. Pero en la vida real, los brazos armados y las rutas de tráfico siguen más vivos que nunca. Abaten al cuate, operador prófugo desde el primer culiacanazo. El pasado miércoles 23 de abril, Juan José Castro Figueroa, alias El Cuate, fue abatido por fuerzas militares tras una intensa persecución que paralizó a parte del norte de Sinaloa por más de 10 horas. La operación arrancó en la sindicatura de Pericos y culminó sobre la carretera internacional México 15 a la altura del poblado Tierra Blanca, en el municipio de Salvador Alvarado. El Cuate no era cualquier objetivo, era uno de los operadores ligado a la facción de los menores y estaba prófugo desde el primer culiacanazo, aquel violento episodio del 17 de octubre del 2019, donde tras la captura y liberación de Ovidio Guzmán López, escapó del penal de Aguaruto junto con otros criminales de alto perfil. Al momento de ser ubicado, se desplazaba en un Toyota Corolla negro modelo 2024. La persecución fue de alto nivel, vehículos terrestres, helicópteros artillados tipo Black Hawk, cierres totales en la Rúa Federal. Fuentes de la Sedena y la Fiscalía confirmaron su identidad y señalaron que se trataba de un objetivo prioritario por su peligrosidad y vínculos operativos. El operativo no fue casualidad. Su caída llega en medio de una fractura interna en las filas de los chapitos, donde las traiciones, los reacomodos y los reventones de mandos medios se han vuelto el pan de cada día. Así el Cuate cayó, como muchos en esta guerra silenciosa, sin corridos, sin homenajes, sin redes sociales que lloren su partida, solo una persecución brutal, el estruendo de los helicópteros y un expediente cerrado con plomo. En menos de 72 horas hubo cuerpos embolsados, camionetas con explosivos, policías baleados, punteros menores, laboratorios expuestos y hasta una ejecución frente a la iglesia más emblemática de Culiacán. ¿Y qué dijo el gobierno? Nada que no hayamos escuchado antes. Estamos trabajando, refrendamos nuestro compromiso, gracias a una denuncia anónima. El mismo guión de siempre para una realidad que ya no cabe en comunicados. Mientras presumen incineraciones de droga y destruyen tragamonedas, los verdaderos operadores siguen cruzando retenes y los verdaderos responsables siguen dando órdenes desde oficinas con quinitas, con mini split. La pregunta no es si estamos peor, la pregunta es:
¿A quién están dejando caer? ¿Y por qué justo ahora? Porque aquí nada es casual, ni los mensajes, ni los cuerpos, ni el silencio. La calle ya entendió lo que muchos todavía se niegan a aceptar. La guerra no se fue, se volvió más callada, más precisa y más selectiva. Y los que siguen creyendo que esto ya se calmó, es porque no han abierto los ojos o no les conviene ver. Nosotros aquí vamos a seguir documentando todo, sin filtros, sin obedecer líneas y sin miedo a incomodar, porque mientras otros repiten lo que les dicen, nosotros contamos lo que pasa. Culacanazo News, nos vemos en la próxima. Y pues plebada, llegamos al final de este video, les mando un saludazo, cuídense mucho, los links de mis redes sociales están en mi perfil, no olviden suscribirse, darle like y activar la campanita. Estamos a la orden y los veo en un próximo video.